4 de la madrugada, hora local de Teherán, la capital de Irán, y aquí ya otra edición del Porqué de las Noticias, el segundo encuentro de esta semana para ir más allá del cómo, el cuándo y el dónde ocurrieron los hechos. Presentamos las 3 del día, las más importantes, aquí les cuento. El líder de la Revolución Islámica de Irán destaca las operaciones de los yemeníes en el Mar Rojo como un gran trabajo realizado en apoyo a Palestina pese a las amenazas de Estados Unidos. Irán afirma que disparó 24 misiles balísticos a sedes del Mossad israelí en la región del Kurdistán iraquí, así como contra sedes de grupos terroristas takfiríes en regiones de Siria. La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, calificó las sanciones de Estados Unidos como un genocidio económico. Ya se los había adelantado, el líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, destacó que el mundo ha reconocido que el pueblo de Gaza vencerá al régimen de Israel, además de alabar el golpe de Yemen contra las arterias vitales de los sionistas en apoyo a Palestina. El líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, elogia las operaciones navales de los yemeníes en el Mar Rojo que se llevan a cabo en solidaridad con la Franja de Gaza. El ayatolá Jamenei catalogó a este apoyo del pueblo yemení y del movimiento popular Ansarollah a la nación palestina de admirable y un gran trabajo. آمریکا تهدید کرد، از آمریکا نترسیدن. وقتی که انسان از خدا بترسه از غیر خدا نمیترسه. کارشون حقاً و انصافاً مصداق جهاد فی سبیل الله. و امیدواریم انشالله این مجاهدت ها، این مقاومت ها، این فعالیت ها ادامه پیدا کند حتی نصر. En este sentido, el líder de Irán aseguró que aunque el pueblo palestino y los gazatíes son oprimidos por los ataques indiscriminados del régimen israelí, al mismo tiempo, gracias a su resistencia, han podido conseguir la victoria y hacer fracasar la campaña militar de los sionistas contra la Franja de Gaza. هیچ کس امروز در دنیا نیست که تصور کند که رژیم غاصب خبیث صهیونیست در جنگ غزه پیروز شده. همه میگن شکست خورده. در نقطه مقابل رژیم غاصب در نظر مردم دنیا و سیاسیون دنیا و آحاد مردم دنیا از مسلم و غیر مسلم هم ظالم است، گرگ خونخوار است، بیرحم است، هم مغلوب و شکست خورده و ناامید و متلاشی شده است. En otra parte de sus declaraciones, el ayatolá Jamenei abordó el tema de las venideras elecciones del 1 de marzo en Irán. انتخابات صرفاً تکلیف نیست، حضور در انتخابات حق است، حق شماست، حق مردمه. انتخاب کنن اون کسی رو که مایلن براشون قانون بنویسه یا قانون رو اجرا کنه، شرکت کنن. یا در مورد رهبر نظر بده یا رهبر رو انتخاب کنه مجلس خبرگان. حق مردم. Para concluir, el líder consideró necesario alentar a la gente a participar en diversos ámbitos políticos y sociales, aunque advirtió sobre los complots y la guerra psicológica del enemigo para desanimar a los iraníes. El líder de Irán ha dicho una vez más que ha sido admirable y un buen trabajo lo realizado por parte de la resistencia yemení. Y es que el ayatolá Jamenei ha pronunciado un discurso en la jornada de hoy que además ha hecho referencia a
algunas acciones de los enemigos que también están conspirando contra el proceso electoral que ya prepara a Irán para el mes de marzo, las elecciones parlamentarias, y sobre todo esto se han suscitado diferentes opiniones y repercusiones en medios locales y también en los medios internacionales. Estamos intentando comunicarnos con el primer invitado de la jornada de hoy para hablar precisamente sobre esta información que hemos colocado de primera en nuestro programa, en la segunda edición de la semana del Porqué de las Noticias. Nicolás Aldua es analista internacional, debe estar en Valparaíso, en Chile, y si tengo lista la señal de Nicolás, pues voy a conversar con él. Si no, tendré que pasar a otro tema en lo que restablecemos la comunicación con Valparaíso. ¿Está Nicolás dispuesto? ¿Ya listo? Bueno, pues vámonos al segundo tema, nos vamos al segundo tema en lo que preparamos la conexión con Chile. Vamos a presentarles ya lo que es la información relacionada con el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán. El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán destruyó bases del grupo terrorista Daesh en Siria y también de la sede de la agencia de espionaje israelí, Mossad, en la región del Kurdistán iraquí. En total, Irán lanzó 24 misiles, entre misiles de precisión Heibar y de otros tipos. Vamos a revisar esta información. رأس 12 الحمدلله همه کارا با موفقیت انجام شد. Es la venganza de Irán contra los criminales que cometieron recientemente actos terroristas contra la nación persa. El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán atacó con misiles balísticos las bases del grupo terrorista de Daesh en Siria, el cual asumió la responsabilidad de la doble explosión. El 4 de enero pasado en Kermán, 94 civiles perdieron la vida. El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, en una operación híbrida en respuesta a los crímenes de grupos takfiríes y de Daesh que asesinaron a un gran número de nuestros compatriotas en Kermán, logró apuntar desde el extremo sur del país, desde una distancia de 1.300 kilómetros, a una de las sedes importantes de grupos takfiríes en la región de Idlib, en Siria. Simultáneamente lograron apuntar otro grupo en la zona este del Éufrates, donde se encuentra el centro de Daesh, y acabaron con la vida de un grupo de miembros de este ente terrorista. Según el comunicado del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, se dispararon 4 misiles Heibar Shekan desde la ciudad sureña de Juzestán hacia las posiciones del grupo Takfiri en Idlib, Siria. Asimismo, lanzaron 9 misiles de precisión que golpearon las posiciones de otros grupos terroristas en varias zonas de tierras ocupadas sirias. Fueron lanzados 4 misiles balísticos desde Kermanshah y 7 desde Azerbaiyán este a la sede sionista. Los misiles lanzados desde el oeste y el noroeste de Irán destruyeron las sedes de la agencia de espionaje israelí Mossad en Erbil, la capital de la región semiautónoma del Kurdistán iraquí. La República Islámica de Irán siempre apoya la paz, la estabilidad y la seguridad en Asia Occidental y respeta la soberanía nacional e integridad territorial de los países. Sin embargo, no dudará en usar su derecho legítimo y legal a tomar medidas disuasivas contra aquellos que amenazan la seguridad nacional, a defender la seguridad de sus ciudadanos y a castigar a los criminales. El diplomático iraní subrayó que esta ofensiva ejecutada forma parte de la respuesta de Irán contra quienes atentan contra la seguridad de ciudadanos iraníes. Recordó que el terrorismo es una amenaza global generalizada e Irán está decidido a combatir el terrorismo en el marco de cooperaciones conjuntas a nivel regional e internacional. Luis Javier Ruiz, politólogo en Caracas, Venezuela, conversa con nosotros sobre esta información, el segundo tema de nuestro programa. Saludos, Luis Javier. Saludos, feliz noche, un placer. Gracias por acceder al llamado de Hispan TV. Bueno, Luis Javier, los misiles lanzados desde el oeste y el noroeste de Irán destruyeron bases del grupo terrorista Daesh en Siria y de la sede de la agencia de espionaje israelí, el Mossad, en la región del Kurdistán iraquí. ¿Qué te parece esto? ¿Qué demuestra además esto en el actual escenario
en este incluso escenario bélico que estamos viviendo en las últimas jornadas? Lo primero que hay que dejar claro sobre este asunto es la probada capacidad militar estratégica que tiene Irán en este momento. Incluso creo que ha dejado a los enemigos sorprendidos, ¿no? Me refiero por la precisión con la que se ha actuado en este contexto. Y lo segundo, que se revela nuevamente la complicidad que existe entre los servicios secretos del Estado de Israel, los estadounidenses, los británicos, y lo que ellos en algún momento denominaron grupos terroristas que al parecer ahora son sus aliados en este contexto internacional que está en pleno desarrollo. Lo tercero que hay que identificar es que pareciera que esta es una estrategia de guerra sucia que está intentando implementar tanto la inteligencia británica e israelí para desestabilizar internamente a Irán, que es obviamente quien está siendo parte de la resistencia palestina en el contexto donde la mayoría de los países árabes parecen estar inactivos en respuesta a la agresión del Estado de Israel sobre Palestina. Son tres elementos importantísimos sobre el análisis de este hecho puntual, que además el día de hoy al parecer el ejército iraní está respondiendo hacia otros lugares que estaban identificados como centros de entrenamiento y de espionaje de fuerzas terroristas que obviamente intentan por la vía militar y de sabotaje atacar la capacidad de respuesta que tiene Irán, que ha quedado por demás probada en el terreno del combate. Luis Javier, esta ofensiva forma parte de la respuesta de Irán contra quienes atentan contra la seguridad de los ciudadanos iraníes. Recordemos el más reciente atentado de Daesh en Kermán. Ahora bien, pese a todo esto, algunos medios occidentales ya comienzan a tergiversar la actuación de Irán. ¿Por qué lo hacen? Hay una narrativa que se ha implementado durante muchos años que es denominar a Irán y su legítima derecho a la defensa como un estado promotor del terrorismo. Entonces, cuando los demás estados en su legítima defensa actúan militarmente para preservar la integridad y sobre todo los derechos de los ciudadanos civiles, se pone en cuestionamiento porque pareciera que solamente los Estados Unidos, la Unión Europea y sus aliados son los únicos que están destinados a combatir el terrorismo. Pero lo cierto es que en un escenario de caotización como el que se ha planteado algunas potencias en el Medio Oriente, es un derecho legítimo preservar la integridad territorial, preservar el derecho a la vida de los ciudadanos y sobre todo preservar la paz. Y así como los estadounidenses justifican sus actuaciones militares preventivamente, el mismo argumento, la misma regla, bajo el mismo derecho legítimo de autodeterminación, aplica a las instituciones militares y del Estado propio de Irán para preservar la paz en la región. Yo creo que si no se actúa con esta precisión, si no se actúa con esta antelación, sería imposible en el futuro detener una escalada superior del conflicto simplemente por no responder a las provocaciones inminentes que se están presentando en el territorio. Vale decir que quienes están allí en el territorio son invasores. No es una cuestión provocada por la capacidad logística y militar de Irán. Ahí vemos cómo desde el 2004-2005 se suponía que el ejército estadounidense y la OTAN estaba combatiendo al llamado Estado Islámico y sus secuelas terroristas, cuando en realidad son pequeños grupos que se están utilizando para desestabilizar no solamente Irán, también lo han hecho con Siria. Es un fuerte respaldo armado indirecto a las acciones de Israel en el territorio del llamado mundo del Medio Oriente. Por lo tanto, que los estadounidenses, los europeos critiquen el accionar o no de esta manera como Irán ha respondido, deberías tenernos sin cuidado porque bastante daño le han hecho ellos a la humanidad sin justificación alguna. Gracias, Luis Javier, por el análisis desde Caracas, Venezuela. Un saludo. Un placer. Desde Teherán. Vamos a recibir también a nuestro siguiente invitado. Recuerden que teníamos pendiente la conversación con Nicolás Hadwa en Valparaíso, en Chile, para abordar lo que había expresado el líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, cuando destacaba en esta jornada que el mundo pues va reconociendo que el pueblo de Gaza vencerá al régimen de Israel. Y también el líder alababa el golpe yemení contra las arterias vitales de los sionistas en apoyo a Palestina y empleaba este término, arterias vitales que alimentan al régimen sionista. Nicola, ¿cómo estás? Gusto saludarte, Jaime, me agrada estar con ustedes.
Gusto el nuestro. Vamos a aplicar la alternativa en la comunicación vía telefónica para escuchar tu opinión a propósito de estas palabras del líder. El ayatolá catalogó pues ese apoyo yemení del Movimiento Popular Ansarolá a la nación palestina de admirable y también de gran trabajo. ¿Qué me dices? Bueno, yo plenamente concuerdo con el líder de la revolución iraní, ¿no? El líder del pueblo iraní, con su sabiduría, interpreta muy bien lo que está pasando. Pensemos nosotros que Yemen está dando un ejemplo no solo al mundo árabe, sino que al mundo entero. Es el país más pobre del mundo árabe. Sin embargo, no ha titubeado un segundo en apoyar a sus hermanos palestinos. Este es un golpe a la conciencia muy grande que le da a todos los países árabes, principalmente islámicos, que muchos han hecho los ciegos sordos mudos ante un drama, ante un genocidio que se comete con el pueblo palestino. Así que la sabiduría del líder iraní es obvio que se ajusta a la realidad, Jaime. Nicola, también el líder abordó el tema de las elecciones en Irán y estuvo resaltando la importancia de los votos de los electores iraníes, de la ciudadanía. Sin embargo, desde Occidente ya están intentando boicotear las parlamentarias iraníes que se realizarán en el mes de marzo. Ya se está notando mucha propaganda para que las personas aquí no asistan a las urnas. ¿Qué persiguen con esto los enemigos de Irán? Ya incluso en esta acción que va más allá del propio terrorismo, de las sanciones administrativas, ahora es también desde el punto de vista psicológico, ideológico. Bueno, el tema aquí es única y exclusivamente tratar de que haya el mínimo de votación para deslegitimizar las elecciones y, en segundo lugar, una vez deslegitimizada, acusar al gobierno de Irán de una tiranía, de una dictadura antidemocrática, y con eso justificar las tropelías que comete Occidente, que no tiene por qué intervenir en los asuntos de Irán. Ellos hablan de la democracia, la libertad, los derechos humanos, la justicia, la estabilidad de los pueblos. Son los primeros en atropellar la independencia de los pueblos, los primeros en atropellar la autodeterminación de los pueblos. Ingieren en los asuntos internos de otros países, pero no quiere decir que los otros países ingieran en sus asuntos internos. Entonces, realmente la hipocresía hecha realidad en estos países occidentales. Y tratan justamente que, a como dé lugar, que no haya una votación masiva para, como digo, deslegitimizar el gobierno. Pero están equivocados, porque el pueblo iraní ya ha demostrado con creces que en todos y cada una de las conspiraciones de Occidente en su contra, el pueblo iraní ha respondido en forma madura, con una dirección política del país madura, un gobierno que maneja muy bien las relaciones internacionales y maneja muy bien la geopolítica. De modo que Occidente está obligado a dar de cabezazo contra una muralla, porque no va a lograr ninguno de los objetivos que ellos persiguen, lo van a lograr en este caso. Así que la revolución y el gobierno va a seguir siendo legítimo, y el accionar de Irán en Asia Occidental va a seguir siendo la gran muralla que ha impedido el dominio norteamericano sionista de todo lo que es Asia Occidental. Muchas gracias, Nicola. Nicola Jaldua desde Valparaíso, en Chile, hoy vía telefónica. Gracias por contestar a nuestra llamada. Vamos a proseguir el programa, ya estamos entrando en el tercer tema y en la recta final. Para eso nos preguntamos por qué Venezuela sufre un genocidio económico. Tenemos detalles al volver. El bloqueo impuesto por el gobierno de Estados Unidos contra el pueblo venezolano es como un genocidio económico. Esto lo dijo la vicepresidenta ejecutiva del gobierno bolivariano, Delcy Rodríguez. Hizo esta denuncia del gobierno de la nación bolivariana en una entrevista exclusiva en la cadena Telesur. Les contamos.
En una entrevista con Telesur, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció las medidas coercitivas que Estados Unidos impone a su país. En medio de la guerra económica, viviendo nosotros un genocidio económico, porque lo que ha caído sobre Venezuela no es cualquier cosa. En la economía venezolana han lanzado bombas y bombas, y lo hemos demostrado con números incluso, en los servicios públicos, cómo se ha impactado la infraestructura vital de Venezuela. La alta funcionaria destacó que en medio de la guerra económica Venezuela ha logrado avances gracias a la Unión Nacional. Habíamos conocido lo que era un bloqueo económico, financiero, comercial, y en ese marco, justo en ese marco, bueno, Venezuela fue levantando cabeza. Y el año 2023, sin duda alguna, fue un año de avance en el desarrollo económico, de avance en la estabilidad política, social de Venezuela. Y creo que uno de los pilares fundamentales ha sido la unión nacional. En este contexto, el presidente del país, durante su mensaje anual ofrecido el lunes ante la Asamblea Nacional, resaltó la coordinación entre diferentes sectores para dar pasos hacia adelante. Hemos ido logrando niveles altísimos de coordinación para ir logrando pasar del genocidio económico, de la resistencia al crecimiento, a la creación de riqueza, a la producción, a la prosperidad. El mandatario aseguró que en Venezuela creen en el futuro y que el gobierno lucha hasta la última gota de sangre por el destino de su nación. Rosalba Lobué, periodista venezolana en Caracas, nos acompaña en este tercer tema de la jornada. ¿Qué tal estás? Saludos de aquí, de este maravilloso país en resistencia. Gracias, Rosalba, por acceder, como siempre, al llamado de Hispan TV. Bueno, pues la vicepresidenta ejecutiva Delcy destacó que en medio de la guerra económica Venezuela ha logrado avances gracias a la Unión Nacional. ¿Cómo calificas esta estrategia del gobierno bolivariano para sortear la guerra económica que se le ha impuesto? Sí, ha sido un proceso modular e incremental en el que, por supuesto, se logró gran avances significativos, mientras que en materia económica el Estado venezolano, el gobierno bolivariano fue desarrollando progresivamente después de las guarimbas del 2014, 2017, lo que ha sido el proceso de pandemia, pospandemia, ha desarrollado una metodología de tratar de contener, como lo han llamado el día de hoy, este genocidio económico contra el pueblo venezolano. A lo largo de este periodo, este lapso de tiempo, pues se buscaron mecanismos para, en primer lugar, garantizar los derechos humanos de las venezolanas y los venezolanos a través de las misiones y las grandes misiones bolivarianas, que son el mecanismo para poder abastecer de alimentos, de atención en materia de salud y en otras áreas estratégicas fundamentales, hasta llegar al momento en el que, cuando la Asamblea Nacional, que está actualmente vigente, esta Asamblea Nacional conformada ya no por la política o no por el liderazgo ultraderecha que, vendido y prestado a las transnacionales internacionales, al imperio norteamericano, sino que toma la Asamblea Nacional no solamente diputados de la posición oficialista, sino diputados que son de oposición, pero que son nacionalistas, patriotas, en ese proceso de reconquista y reconocimiento de lo que es el Poder Ejecutivo liderado por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, lo que representa el Poder Legislativo en Venezuela, que es la representación máxima de todas las fuerzas sociales del país, a través de sus representantes parlamentarios, alcanza un proceso de comienzo, de inicio de la negociación y la normalización del país. Y en ese proceso, pues Venezuela, liderada por el presidente Nicolás Maduro, logró desarrollar no solo un mecanismo de economía de resistencia ante lo que ha sido este genocidio económico e intento de genocidio económico al país, sino que además de ello ha desarrollado toda una estrategia de unidad nacional. Prueba de ello lo observamos en el mes de diciembre, cuando hubo una gran unidad nacional y una movilización
por la defensa del territorio de la Guayana, de nuestro Esequibo venezolano, sino que además hoy por hoy estamos observando ante las declaraciones, no solamente la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, sino el presidente constitucional, Nicolás Maduro, ante un periodo preelectoral, cómo hemos demostrado unidad nacional y ahora estamos entrando a una nueva era, una nueva etapa de desarrollo económico, Rosalba, con todos los poderes constituidos y recuperando la legitimidad internacional en todos los organismos internacionales. Rosalba, en un minuto, ¿crees que Venezuela ha ganado ya esa estabilidad económica necesaria e imprescindible y esa estabilidad económica incluso de cara a este propio año electoral 2024? ¿Cómo pudiera influir todo esto en el partido de gobierno? Muy breve porque me queda un minuto. Económica, estamos en proceso de esa construcción, producto de la resiliencia, producto de lo que es realmente una economía de resistencia, y el proceso de estabilidad económica se sigue construyendo. Y este año 2024 es fundamental para sentar unas bases sólidas sobre una estabilidad que tenga además continuidad a largo plazo. Y el Partido Oficialista, el Partido Socialista Unido de Venezuela, PSV, de cara a las elecciones presidenciales, por supuesto está activando toda su maquinaria y todos los frentes de batalla en el espacio político para lograr nuevamente darle continuidad al gobierno bolivariano liderado por el presidente Nicolás Maduro Moros, de continuar el proceso bolivariano en desarrollo de cara al 2030 en esta nueva era. Lograremos construir para el 2030 suficiente estabilidad económica, política y social en el país. Gracias, Rosalba. Agradezco tu opinión aquí en el Porqué de las Noticias. Rosalba Lobué, periodista, analista internacional desde Caracas, Venezuela. Vamos a cerrar la edición del martes, la segunda de la semana, y lo hacemos como es habitual con los temas del día. El líder de la Revolución Islámica de Irán destaca las operaciones de los yemeníes en el Mar Rojo como un gran trabajo realizado en apoyo a Palestina, pese a las amenazas de Estados Unidos. Irán afirma que disparó 24 misiles balísticos a sedes del Mossad israelí en la región del Kurdistán iraquí, así como contra sedes de grupos terroristas takfiríes en regiones de Siria. La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, calificó las sanciones de Estados Unidos como un genocidio económico. Por hoy es todo. Mañana estaremos de regreso aquí en Hispan TV. Mientras, puedes consultar estos temas y otros en nuestra página web hispantv.com, así como los episodios anteriores del Porqué de las Noticias. Mañana miércoles estaremos de regreso en nuestra primera edición en directo a las 4 de la madrugada y luego en la redifusión. En nombre de todo el equipo, pásenlo bien.